Nosotros usamos el Zoom habitualmente Correcto. y no quiero tener que haya ningún tipo de ruido por otro. A ver. Acá está. Bueno, ¿ahí me ven bien? Sí, doctor, se le aprecia. Bueno, muchas gracias entonces. Bien, doctor. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco a través de nuestras redes sociales, también esta plataforma cerrada del Google Meet que maneja nuestra institución. A nombre de nuestro decano, el doctor Franche Barría Montesinos, de nuestra dirección académica, de nuestro Consejo de Fiscalización y delegados plenos, es un gusto poder organizar este diplomado de alta especialización en Derecho Procesal Penal. Es así que se ha convocado a los mejores especialistas a nivel nacional e internacional. Hemos estado con el doctor Silva Sánchez, Lamas Puccio, y así, entre todos, diversos especialistas en la materia, con un enfoque dogmático, jurisdiccional, litigante y fiscal. El día de hoy, en la sesión número 10 de este diplomado, que tenemos ya bastante tiempo, nos acompaña desde Argentina el doctor José Antonio Michilini. Él es un destacado amigo que siempre está en ponencias internacionales y nos trae el día de hoy el tema Derecho Procesal Penal Internacional, que es una especialidad que tiene también el doctor y un libro que ha publicado sobre ello. Además, el doctor es juez de la República de Argentina, es especialista de Derecho Penal Internacional y, como vengo reiterando, autor de diversos libros. Estimado doctor, en esta ocasión de forma virtual, bienvenido a esta plataforma del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que estamos ahí retransmitiendo también por nuestras redes sociales. Y en esta ocasión un abrazo virtual desde la ciudad imperial del Cusco, y pronto ya el siguiente año esperamos tenerlo también de forma presencial. Y lo dejo. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que en primer lugar quiero agradecer al Colegio de Abogados de Cusco, a todas las personalidades de dicha institución que han permitido que pueda hoy estar en esta ponencia, en un congreso, en una especialización de gran nivel. Vengo siguiendo afortunadamente los ponentes y las ponencias, y la verdad que me siento orgulloso que me hayan hecho parte de esto. No puedo dejar de agradecer a nuestro hermano país y con gran cariño a la gran cantidad de oportunidades que he estado en Perú y que siempre me han atendido, y siempre he sido un gran amigo de la casa. Así que para mí es un placer poder estar con ustedes, es un placer poder aportar desde mi óptica, desde mis años de Derecho Internacional, darle un enfoque al derecho procesal internacional, darle un enfoque al derecho penal internacional y al derecho transnacional, penal transnacional, que a veces se logra confundir. Entonces vamos a hacer un análisis de la importancia que reviste diferenciar diferentes objetivos, diferenciar el derecho penal internacional versus el derecho penal transnacional. El derecho penal internacional, en primer lugar, es el derecho penal que está regido por el Estatuto de Roma y el cual es el que se aplica cuando se aplica el derecho de gente, ¿sí? Esto está establecido para estos tratados del 19 de julio de 1998, que han puesto en vigencia en el año 2001, y es la Corte Penal Internacional que atiende sobre casos particulares cuando se aplica estos delitos. Y respecto a lo que es el derecho transnacional, estamos hablando de otro tipo de delito. El derecho penal transnacional a veces no tenemos que diferenciarlo porque es el derecho penal que abarca diferentes jurisdicciones, pero que a su vez
no deja de estar dentro de la órbita específica del derecho penal, como puede ser el narcotráfico, la trata de personas y algunos otros delitos que, obviamente, el tráfico de armas, que están dentro de esta órbita. Por eso ya tenemos, en primer lugar, como posibilidad de resumir lo que es este tipo de derecho. Ahora bien, para poder explicar cómo ha sido el contenido, el concepto, la creación del derecho procesal internacional, derecho procesal penal internacional, a diferencia de lo que estamos acostumbrados en nuestros países, tanto en Perú como en Argentina, donde contamos un derecho de forma y un derecho de fondo, nuestro país tiene la diferencia de tener un sistema republicano en la cual cada provincia tiene un sistema procesal particular, y después tenemos el sistema federal, que es un sistema donde hay un solo código. Pero en el derecho internacional tiene otras raíces, otros raigambre, tienen otras herramientas, tienen otra forma de funcionamiento, y vamos a empezar un poco también a tocar la historia. La mirada que vamos a hacer es una mirada desde el ámbito histórico, ¿sí? ¿Cómo podemos explicar la existencia del derecho procesal internacional, del derecho penal internacional, y cómo se ha construido? Yo quiero que lo miremos desde otra perspectiva, ¿sí? Y esta perspectiva es la historia, ¿sí? La historia es lo que nos ha llevado a tener en la actualidad un derecho penal internacional tan evolucionado, ¿sí? Tener un derecho transnacional y poder tener mucha normativa de derecho internacional que es común y procesalmente obligatoria para los países. Entonces vamos a discutir algunas circunstancias. Vamos a discutir cómo empezó en la historia el derecho penal internacional. Y en primer lugar tenemos que hacer dos diferencias sobre cómo ha sido el balance de la creación de este derecho. El primero tenemos por un lado el derecho humanitario internacional y por el otro lado los derechos humanos. Estas dos vertientes convergieron en lo que se denomina el derecho penal internacional en su evolución a partir de 1945. Ahora bien, ¿qué es el derecho humanitario por un lado? El derecho humanitario todos sabemos que es el derecho de la guerra o el derecho en la guerra. Es un derecho al cual ha evolucionado, y esa evolución ha sido muy importante para nuestros países porque nos ha permitido generar un sinnúmero de normativas que han sido útiles y que han sido utilizadas y que han sido herramientas de trabajo sobre diferentes tipos de juzgamientos, ¿sí? Principalmente los crímenes de guerra, lesa humanidad y esos tipos de hechos que han sido parte de nuestra oscura historia en ambos países. Entonces, como decía, el derecho humanitario internacional es un derecho humanitario que tiene un padre, que es Hugo Grocio, que hablaba del derecho de gentes, y que por el año 1500 ya hacía diferencia entre el derecho canónico y el derecho internacional. Y hablaba de un derecho propio que existe en el ámbito internacional, un derecho que tienen las personas por ser personas, ¿sí? Y que está más allá de cualquier otra normativa. Luego, para poner arbitrariamente, tal vez, un momento histórico en la cual podemos empezar a tomar como una incipiente evolución del derecho humanitario internacional, tenemos la batalla de Solferino en 1851, donde la batalla de Solferino, que es una batalla que se desarrolló entre el ejército franco-piamontés por la libertad o la independencia de Italia, ahí se encontraba un señor que se llamaba Henry Dunant, y donde observó todos los avatares del conflicto bélico. Estos avatares los llevó a participar de alguna manera como un civil y lograr entender y tratar de ayudar a estos ejércitos.
Este conflicto tiene su relevancia, ¿sí? Porque si bien en el siglo XVIII, siglo XIX existieron muchos conflictos, pero este tiene su relevancia en algunos aspectos que vamos a hacer hincapié. Primero, porque fue un choque de dos ejércitos donde no estaban preparados para el conflicto bélico, sino que se encontraron de alguna manera por casualidad y llevaron su lucha hacia adelante. Segundo, porque la atrocidad no solo fue en el combate, sino fue posteriormente. Posteriormente porque no había herramientas, no había elementos de contención a los heridos y de ningún bando, ni tampoco alimentos para los soldados. Entonces, este hombre, este señor, Henri Dunant, es la primera persona que, siendo un comerciante suizo que se encontraba ahí, que comerciaba con las mercaderías, ayuda a tomar a la sociedad civil para ayudar a los soldados. Y por primera vez se logra, desde los marcos históricos, que los médicos puedan atender tanto a soldados de uno como de otro ejército, ¿sí? Esto luego fue relevado por él en un libro que se llamó Recuerdo de Solferino, para generar conciencia de lo que estaba ocurriendo. Y a partir de 1861, Henri Dunant logró que este libro genere una conciencia que a partir de 1968 se creó lo que se llamó la Liga de la Cruz Roja Internacional o la Sociedad de la Cruz Roja Internacional, que fue creada principalmente por algunos miembros de la sociedad aristócrata suiza y que pretendía ser una herramienta neutral dentro de los conflictos bélicos. En 2001, Henri Dunant es premiado conjuntamente como Premio Nobel de la Paz, y a partir de ese momento se empezó a generar una incipiente carrera evolutiva respecto de la normativa sobre el ad bellum y iud bellum, o sea, el derecho en la guerra y el derecho de la guerra. Es cierto que la guerra no la podemos evitar, pero es cierto que también podemos poner derechos. Entonces, el derecho humanitario internacional lo que trató de hacer es aplicar reglas a este tipo de conflicto bélico. Si no lo podíamos evitar, por lo menos que tenga determinadas reglas. Si bien en la historia también hubo la época de los caballeros, ¿sí? Donde se luchaba de sol a sol, donde se permitían determinadas circunstancias que históricamente eran permitidas, pero ahora se le empezó a dar un marco formal a través de una organización internacional que se llamó la Cruz Roja Internacional, donde su sede principal está en la ciudad de Ginebra, y era una organización reglamentada, ¿sí? Que adherían los países, en las cuales permitían, ¿sí? Como una organización totalmente ajena al conflicto. Esa era una de las características, la ajenidad al conflicto sin importar la validez o no de los actos que se estaban llevando adelante dentro de lo que es bélico. Logró entonces empoderar a la sociedad y a los estados para que puedan entender lo que Rousseau decía allá por el 1700, donde ya Rousseau explicaba, decía que todo soldado que deje las armas pasa a ser persona, o sea, ya le estaba dando un carácter de que los beligerantes, una vez que estaban fuera del combate, debían tener respeto. Entonces, todas estas normativas fueron creciendo a partir del siglo XX con la Cruz Roja Internacional. No es menos cierto que el siglo XX fue un siglo muy particular y donde hubo una inflación normativa de derecho internacional asociada en forma directa a los conflictos bélicos que se fueron dando en dicha oportunidad. Hasta ese momento, entonces, teníamos una Cruz Roja Internacional donde protegía, como decíamos,
a determinados, a los rehenes, a los soldados que se rendían. Trataba de dar asistencia médica, llevar todo lo que era posibilidad de generar la contención a ese sacrificio de aquellos que estaban heridos o estaban fuera de combate, ¿sí? Inclusive ser veedor de aquellos prisioneros de guerra en los cuales debía respetarse las características personales y las características humanas de no ser ejecutados, no ser torturados, y todo ello estaba aceptado por lo general por los países que de a poco fueron tomando conciencia de ese tipo de compromiso asumido a nivel internacional. Pero, ¿qué pasó? En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Con la muerte del archiduque Guillermo en Sarajevo, una guerra que se pensó que iba a durar muy poco tiempo y que duró 4 años, y que en 1918, con la rendición de Alemania, se puso fin a este conflicto bélico. Ahora bien, este conflicto bélico, que llevó la vida de más de 20 millones de personas, cambió el paradigma del conflicto, ¿sí? Cambió el paradigma de lo que necesariamente se conocía hasta ese momento. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las características? La característica es que se cambió la forma de combatir. ¿Por qué? Porque empezaron a existir armas de destrucción masiva, ¿sí? Recordemos el gasarín, el uso de las ametralladoras, las bombas, las balas explosivas. Todas estas circunstancias empezaron a tener una mayor relevancia en los conflictos. Por lo tanto, en 1918, cuando finaliza la guerra, los países se tratan de poner de acuerdo, ¿sí?, en lo que se llamó el Tratado de Versalles de 1919, firmado en el Salón de los Espejos en Versalles, y donde se establece una toma de conciencia de lo que había ocurrido en ese primer decenio del siglo XX. ¿Cuál fue esa consecuencia? Bueno, fue primero la caída de los grandes cinco imperios, después entender de el momento o la situación política, sociopolítica que se estaba viviendo, y que este Tratado de Versalles debía contener como una organización supranacional, formar una organización supranacional que pueda contener a todos los países para que no exista un nuevo conflicto bélico o evitar que haya un nuevo conflicto bélico y que tenga las características que había tenido hasta ahí. Y ustedes observarán que esto es todo el crecimiento o la evolución a través de la historia del derecho internacional. Entonces, tenemos el Tratado de Versalles, que en sus principales características crea, en primer lugar, la Sociedad o la Liga de las Naciones, que era una organización internacional muy similar a lo que conocemos en las Naciones Unidas, pero que ahora vamos a brindar algunos detalles más. Crea la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización tripartita que tiene sede en Ginebra, que está integrada por los organismos sindicales, por el Estado y por los empresarios. Todavía sigue en vigencia esa normativa, la OIT, y también crea una forma de contención, ¿sí?, a los países que habían perdido en el conflicto para que no puedan nuevamente tomar forma y armarse para lograr un nuevo conflicto bélico. Ahora bien, vamos a hacer hincapié en la Sociedad o la Liga de las Naciones. Esta organización internacional, que tenía los mejores fines al momento de ser creada, tenía sus falencias propias de la inmadurez
de la cual se estaba saliendo a nivel internacional, ¿sí? Piensen que a nivel internacional uno de los principales paradigmas es la hegemonía, el consenso, ¿sí? El derecho internacional siempre se ha ponderado por ser un derecho en el cual ha primado el consenso, ¿sí? Porque la obligatoriedad es difícil de aplicar. Por eso van a ver que la mayoría, o por eso van a ver que los tratados internacionales, a diferencia de lo que ocurre con los parlamentos internos, donde las leyes se aprueban pasado un periodo de tiempo de publicadas en los boletines oficiales, o tal vez de la fecha que le ponen los legisladores cuando la aprueban, en el derecho internacional, los tratados internacionales, por lo general, o en su gran mayoría, adquieren vigencia luego de ser ratificado por una cierta cantidad de países. ¿Esto por qué es? ¿Por qué? Porque ya es una herramienta de derecho internacional que se ha generado a través de diferentes consensos. Entonces, que la comunidad internacional, que 10, 15, 20, 25 países ratifiquen un tratado, ya está hablando de que hay un consenso respecto de esa normativa. Ahora bien, como decía, la Sociedad de las Naciones estaba en su estructura, tenía una Secretaría General, tenía un Consejo de Seguridad, tenía un órgano parlamentario que vendría a ser muy similar al que, o órgano deliberativo como hay en la actualidad, y el problema que principalmente llevó al fracaso de esta organización fue que en sus principios estaba armada o estaba estructurada sobre un eje principal de una mirada occidental. Esta mirada occidental, de alguna manera, tenía un sesgo particular y hacía que, por ejemplo, en 1917, donde hubo un cambio de paradigma económico en Rusia, recuerden la revolución que hace el cambio de paradigma económico, ¿sí? Pasa a ser de un país que estaba bajo un reinado, pasa a ser un país comunista, una división de capitales que eran a través de los privados, pasan a ser una división de capitales a través del Estado. Estas circunstancias, como también pasó con Alemania, como pasó con otros países, principalmente China, hacen que no tengan mucha injerencia dentro o sean dejados afuera de esta Sociedad de las Naciones, ¿sí? Esta circunstancia no hace más que debilitar este consenso internacional que tenía. Por otro lado, otra de las circunstancias era el Consejo de Seguridad. Este Consejo de Seguridad, que era un Consejo de Seguridad el cual estaba integrado por 15 países y que no tenía, a diferencia del Consejo en la actualidad que tiene Naciones Unidas, la aplicación o el uso de la fuerza. En ese pensamiento de obtener, ¿sí?, la mayor cantidad de hegemonía a través internacional, no se pensaba el uso de la fuerza desde la comunidad internacional. O sea, que la comunidad internacional tenga un uso propio de la fuerza como es la OTAN o como es la posibilidad que existe hoy en el Consejo de Seguridad. Todas estas cosas hicieron que fueran de alguna manera debilitándose ese poder, sin perjuicio de que ha resuelto varios conflictos, no pudo resolver el conflicto inicial de 1939, ¿sí?, en el cual comenzó la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Gran Guerra. Cuando analizamos la Segunda Gran Guerra, tenemos que empezar a pensar que desde 1933, con la llegada al poder del siniestro Tercer Reich, fue tomando forma como consecuencia de estas exigencias desmedidas que fueron tomadas en el Tratado de Versalles sobre el castigo que tenían que tener los países vencidos, ¿sí?
Entonces, de alguna manera, esa fue un disparador que nos llevará a la Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial, en la cual vamos a tomar algunos puntos de referencia, tomar algunas circunstancias que entendemos que son valores para contar como parámetros en el análisis objetivo histórico. La Segunda Guerra Mundial, previo al inicio, hubo un acuerdo de un pacto de no agresión entre la Unión Soviética y Alemania. Este pacto de no agresión, que obviamente fue vulnerado en junio de 1941, donde el primer acto de guerra fue la invasión a Polonia. La invasión a Polonia, que llegó prácticamente la división de Polonia en dos, y una de las partes quedó en manos de Alemania, en la cual hay una ciudad que lamentablemente es muy conocida por los recuerdos que vamos a ilustrar en esta ponencia, y que es Cracovia, ¿sí? Cracovia y también Varsovia fueron dos lugares bastante importantes para tener en cuenta la historia de lo ocurrido a posteriori de la Segunda Guerra Mundial. En Cracovia se generaron 4 campos de concentración, que eran Auschwitz, y 4 más que eran de Birkenau, ¿sí? Birkenau 1, 2 y 3, y Auschwitz hasta el número 4. Ahí fue los centros de concentración en los cuales no solo se ejecutaron judíos, católicos, soldados y resistencia de varios países. Esto hizo tomar en cuenta a la comunidad internacional sobre lo que estaba ocurriendo y de qué manera tenía que enfocarse para llevar adelante una sin retorno de lo que estaba ocurriendo, una vuelta para no ocurrir. Para ello existieron varios acuerdos a nivel internacional donde, mientras existía la guerra, ¿sí?, se buscaron de alguna manera tratados o convenciones que fueran una base para generar una normativa de derecho internacional que permitiera castigar a aquellos que cometieran estos delitos o estas atrocidades. Hasta ahí, finalizada la Segunda Guerra Mundial, 1945, se crea el Estatuto de Londres, donde se crea el Tribunal de Nuremberg, ¿sí? Este tribunal en los cuales logra de alguna manera poner por primera vez en palabras o en hechos todo lo que se había intentado hacer en otras épocas, ¿sí? ¿Y por qué digo en otras épocas? Porque lo tenemos que reflejar directamente con lo ocurrido durante la Primera Guerra Mundial con el Kaiser Guillermo. Si nos ponemos a pensar, el Kaiser Guillermo, luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, fue buscado por el delito de agresión, se asiló en los Países Bajos y murió en 1946, casi sin que exista ninguna sanción ni a él ni a el ejército por los delitos o los hechos que habían cometido respecto del primer conflicto bélico. Hasta ahí vamos a hacer, hasta 1945, vamos a hacer un corte, una línea histórica, como un íter histórico, sobre todo el crecimiento de el derecho humanitario internacional. Por otro lado, vamos a hacer una columna paralela, imaginémonos que vamos a hacer una columna en la cual vamos a recrear los mismos hechos históricos o algunos que hacen a los derechos humanos, ¿sí? Y entonces vamos a llegar hasta 1945, pero ahora lo vamos a ver desde el derecho
desde los derechos humanos, cómo evolucionaron los derechos humanos, ¿sí? Y cómo también fueron dándole forma para lo que a partir de 1945 las dos columnas se unen sobre lo que se denomina el derecho penal internacional y el procedimiento o la normativa de derecho internacional que hace en forma conjunta, a diferencia de lo que se vive en los países, no hay un derecho procesal internacional y un código de derecho penal internacional, sino que las normas de derecho internacional están acompañadas de sus procedimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los fundamentos de nacimiento son diferentes, ¿sí? Y eso lo vamos a entender, lo vamos a explicar un poco más adelante conforme vayamos evolucionando. ¿Cuál tomamos de punto de referencia para pensar o dar comienzo a los derechos humanos? Bueno, cada uno puede arbitrariamente tomar un punto de referencia, pero yo entiendo que el punto más lógico es la Revolución Francesa, ¿sí? 1789, o la independencia de Estados Unidos, 1776, donde se establecen un cambio de sistema, ¿sí? Cambia el Ancien Régime, el antiguo régimen, un régimen donde existía una sociedad en la cual era una sociedad feudal, y pasa a una sociedad liberal, a una sociedad donde comienza lo que llamamos el libre albedrío, ¿sí? Donde ese libre albedrío, posteriormente, es lo que, cuando lo analizamos en derecho penal, es lo que llamamos el dolo, ¿no? La intención y voluntad de la comisión del hecho ilícito, y en sus diferentes variantes, dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual. A partir de la Revolución Francesa, entonces, la sociedad ya deja de crear este sistema de protección del rey sobre la sociedad, sino que empieza a existir una sociedad en la cual está marcada por normas y que la gente ya no es el rey, el representante de Dios, sino es la sociedad a través de sus jueces y de las normas que van a empezar a castigar a aquellas personas que cometen delitos, ¿sí? Entonces, eso le empieza a dar un viso de humanidad, ¿sí? Y cada persona per se tiene su propio valor, a diferencia de la instancia anterior en la cual todas las personas pertenecían, ¿sí?, a este sistema feudal y no tenían valor individual, sino eran un valor colectivo conforme el sistema feudal que ellos pertenecían. Esto hizo que evolucionara entonces este libre albedrío y que fuera tomando en consideración algunas pautas. Si bien en la Declaración del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa no se habla específicamente de la justicia, sí se hace en la Constitución de Luisiana de 1776, donde ya se establece una división de la justicia, se establece un parámetro de la existencia de la justicia como un órgano aparte del gobierno, ¿sí? O sea, ya hay como una división de poderes y eso también asienta unos elementos que nos van a permitir la utilización, por lo menos, de esta normativa. También seguimos mencionando entonces que la normativa que se fue desarrollando sobre los derechos humanos llegan hasta los mismos tiempos históricos que ha sido la Primera Guerra Mundial, los primeros eventos y el Tratado de Versalles, la Sociedad de las Naciones, la declaración que se fue haciendo a través de diferentes normas de derecho internacional que se fueron sacando a fin de procurar de alguna manera tener o lograr complementar aquello que venía cambiando, ¿sí? Esto que venía cambiando fue el tema de
el poder que tenían los estados sobre las personas y empezar a entender que hay un derecho que es contra natura, o sea, un derecho que pone límites a los estados desde el ámbito internacional. Eso fue lo que empezó a generar a partir del Tratado de Versalles, la Sociedad o la Liga de las Naciones, y que en definitiva se consolidó con la Carta de San Francisco de 1945 que crea las Naciones Unidas. Hasta ahí hemos llegado hasta dos instrumentos internacionales fundamentales, es el Tratado de Londres y la Carta de San Francisco. La Carta de San Francisco es la creación de las Naciones Unidas, donde establece, en primer lugar, una Asamblea General que está integrada, empezó con 53 países, en la actualidad son 193 países, que cada uno de ellos tiene posibilidad de voto. Hay una Secretaría General, que es una Secretaría de Coordinación, está el ECOSOC, que es el organismo que está establecido para generar y establecer algo que es muy importante para la comunidad internacional, que es la posibilidad de que las ONG puedan tener un estatus consultivo a nivel internacional y llevar la información a esta organización internacional donde pueda ser debatida a través de los diferentes tratados o diferentes órganos propios de esta organización internacional. Como decía, después tenemos el Consejo de Seguridad, integrado por 15 miembros, 10 de los cuales son rotativos, 5 son fijos, que eran o fueron los que todavía hoy se intenta modificar, habían sido los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial y que de alguna manera tenían el derecho de veto para la aplicación del uso de la fuerza. Pero, a diferencia de lo que decíamos de la Sociedad de las Naciones, acá ya había una autorización para la existencia del uso de la fuerza. Si ya el Consejo de Seguridad permitiría que existan herramientas de derecho internacional que nos permita, de alguna manera, el uso de la fuerza. Y este uso de la fuerza va a estar, por lo menos, usado o aplicado por la OTAN, que es la Organización de Tratados Internacionales, la cual tiene el poder, reúne el poder bélico de la gran mayoría de las naciones que conforman esta comunidad internacional, y sobre las cuales intervienen en conflictos a los fines de evitar mayores sufrimientos o mayores fracasos de la paz en esos conflictos. Ahora bien, a partir de 1945 han existido diferentes bases para la creación de elementos que prohíben los crímenes de guerra como para la protección de las víctimas, ¿sí? En los mismos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el convenio de 1949, el protocolo de 1977, la convención de 1948, donde establece, ¿sí?, la creación de el elemento de crimen de guerra, y en 1969 también la creación de el Tratado Internacional respecto de imprescriptibilidad del crimen de guerra o de lesa humanidad. Esta normativa fue generada a través de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, y esa normativa fue aceptada, fue incorporada a los países a través de los comités, que son los órganos que llevan adelante el control de los tratados, ¿sí? Entonces, como ustedes van a ver, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño tiene su comité, que su comité es el Comité de los Derechos del Niño. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos tiene un comité, que es el Comité de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto de Derechos,
económicos, sociales y culturales es el Pacto de Derechos, el Comité de Derechos Sociales y Culturales, y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos es el Comité de Derechos Humanos. Es el único que no tiene el nombre del comité y que, por lo tanto, hace un seguimiento, ¿sí?, a estas protecciones que van dándole derecho a los países sobre esta normativa que tienen que implementar, ¿sí? O sea que ya no pasa como pasaba a mitad del siglo XX, mitad hacia abajo del siglo XX, donde los países se encontraban totalmente libres. A eso tenemos que sumarle también una normativa de derecho local, ¿sí? O sea, tenemos en 1948 el Tratado de Bogotá, que nos lleva a 1969 el Pacto de San José de Costa Rica, la Corte Interamericana, ¿sí? El artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica establece, ¿sí?, a nivel internacional una normativa procedimental que todos los países tienen que cumplir de determinados derechos y garantías, ¿sí? Esto es el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, donde establece un comité en el cual van analizando qué países y cuáles son los derechos y las garantías procesales, principalmente procesales, que se llevan adelante. Y no podemos dejar de tener en cuenta la observación 32 del 2013, que suplanta a la observación 2, a la observación 7, en donde establece formas procesales de respeto a las garantías que deben tener cada uno de los países con sus circunstancias de llevar adelante la justicia. Recordemos entonces que la Corte Interamericana ha tenido muchos fallos donde ha modificado procesalmente, donde ya no se discute respecto a si era un sistema de derecho internacional sobre el derecho interno o el derecho interno sobre el derecho internacional o una doble vía. Ya se entiende que es un derecho internacional sobre el derecho interno, y dentro de los fallos que podemos citar, así a modo genérico, que han modificado normas de derecho procesal interno, tenemos el del 2004, que es Herrera Ulloa con Costa Rica, donde habla del doble conforme, ¿sí?, la posibilidad de una revisión integral de un sistema procesal, donde se revisa hecho y derecho. En Costa Rica en esa oportunidad existía un sistema procesal donde la revisión, el doble conforme, que es la revisión integral de una resolución por un órgano no necesariamente superior, sino con capacidad de modificar, ¿sí?, porque a veces nosotros interpretamos que la revisión tiene que estar dada por un órgano superior. Eso es un concepto erróneo, porque la revisión puede estar dada por un órgano del mismo rango, pero que tenga la capacidad de revertir, ¿sí?, la totalidad del contenido de la resolución anterior, ¿sí? Esto lo que ha logrado es, o como dije, la modificación de las normas procesales de Costa Rica, y también lo ha sido en la Argentina, donde en el año 2005 ha emergido lo que se llamó el fallo Casal, donde también obliga a nuestro país a modificar la revisión de los recursos de casación, donde se le exige a cada órgano de revisión que esta revisión ya no sea solo de cuestiones de derecho, sino que sea de cuestiones de hecho, ¿sí? Y aplicando la teoría alemana del máximo esfuerzo revisor. ¿Sí? La teoría del máximo esfuerzo revisor es la teoría en la cual todo órgano de revisión tiene que aplicar, ¿sí?, hacer el mayor esfuerzo interpretativo para lograr una logicidad de esa resolución, y la cual se encuentre dentro de los parámetros de la sana crítica racional. Como verán,
esto ha emergido, ha sido una evolución desde 1945 y ha sido desde lo que ha logrado la unión de lo que se llamó el derecho internacional. El derecho penal internacional surge entonces, como decía, con el Nuremberg, donde ahí por primera vez se juzga a los crímenes y a los criminales. Si bien podemos hacer un sinnúmero de críticas respecto de lo ocurrido en Nuremberg, no podemos, por lo menos, dejar de indicar que Nuremberg sentó las bases de lo que fue un tratado internacional, donde lo que fue los tribunales que empezaron a ser utilizados. Y luego de Nuremberg tenemos otros tribunales en los cuales han sido creados por las Naciones Unidas. Tenemos el Tribunal de Ruanda y de Yugoslavia, que fueron creados por el Consejo de Seguridad, fueron pedidos por el Consejo de Seguridad y creados por la Asamblea General, la resolución 927 y la 825, si mal no estoy cambiando, donde crean tribunales para conflictos determinados. Recuerden que el tema de Ruanda era un problema entre los Hutus y los Tutsi, un problema en el cual llevó a una masacre en un periodo de tiempo muy corto, y también el problema de Ruanda y, perdón, el tema de Yugoslavia, ¿sí? Estos tribunales fueron un segundo aporte, ¿sí?, a lo de derecho internacional. Ahora bien, ustedes van a ver cuando iniciamos la locución que hablamos de un derecho internacional conjuntamente entre las pautas procesales y las pautas de derecho de fondo. Es así que ambos tribunales se rigieron, como el de Nuremberg, por el Tratado de Londres, que establecía tanto pautas de funcionamiento como pautas de forma y de fondo de normas, ¿sí? También no podemos dejar de mencionar en 1961 otra oportunidad donde fue usado el Tratado de Londres, que fue con el caso Eichmann, que es un caso donde ocurrió en la Argentina. Es un caso donde un argentino que había sido uno de los arquitectos de la solución final, estaba viviendo en Argentina, vivía como un civil, fue secuestrado, llevado a Israel y allí fue juzgado, y la normativa aplicada fue la normativa del Tratado de Londres, ¿sí? El artículo 6, inciso B, que permitía el juzgamiento de estos tipos de delitos. Ahora bien, desde el año 93, 94, desde 1945, ha sido una evolución permanente y un intento de creación de una organización internacional que pueda tener de alguna manera un nexo de aplicación sistemática del derecho internacional ante las violaciones masivas y específicas, ¿sí?, que establece el derecho de gente, ¿sí? O sea que ya mencionamos la diferencia entre el derecho penal internacional y el derecho penal transnacional, ¿sí? Recuerden que lo mencionamos al principio. También tenemos que mencionar que el Estatuto de Londres, el Estatuto de San Francisco establecía un Tribunal de Justicia Internacional que se llamaba el TIG, ¿sí?, que estaba establecido por el artículo 93 y que, ipso facto, todos los países que conformaban Naciones Unidas estaban sometidos a ese tribunal. Y ese tribunal no era un tribunal de corte penal internacional, no era un tribunal penal, sino era un tribunal contencioso que estaba
establecido o estaba, llevaba a cabo resoluciones de conflictos entre países. Y a los fines de evitar un conflicto bélico trataba de abordar, ¿sí?, con jueces específicos los conflictos. Por eso no tenemos que confundir lo que es la Corte Penal Internacional con el Tribunal de Justicia Internacional. Uno es un órgano permanente de Naciones Unidas y el otro es un órgano de tratado. ¿Cuál es el tratado? Es el Estatuto de Roma, el Estatuto de Roma de 1998, el cual establece reglas y procedimientos, ¿sí?, y forma de evaluación y producción de pruebas. Entonces, como decía, el 93-94, estos dos tribunales empezaron a dar definiciones, ¿sí? Ya se empezó a hablar de crímenes de guerra, de lesa humanidad, empezaron a dar definiciones que luego fueron adoptadas por el Estatuto de Roma de 1998. A eso tenemos que sumarle que, como decíamos, en 1969 salió el Tratado de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra, y que eso permitía de alguna manera establecer que determinados delitos que luego fueron identificados, ¿sí?, por la Corte Penal Internacional como el genocidio, lesa humanidad, guerra y el delito de agresión, no fueran prescriptibles, ¿sí? Y no fueran prescriptibles en virtud o en base a determinadas circunstancias. ¿Cuáles eran estas circunstancias? De que la gravedad, ¿sí?, la violación del derecho de gente no podía estar sometido a la voluntad política de un Estado en querer juzgarlo. Por lo tanto, se dice que se actúa, la Corte Penal Internacional actúa complementariamente, cuando el Estado no quiere, o cuando el Estado no puede, o cuando el Estado le pide ayuda a la Corte Penal Internacional. Ahora, en caso de que el Estado no quiera la utilización o el juzgamiento, es que comienza entonces el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, donde esa Corte Penal Internacional va a llevar adelante el procedimiento y va a exigir, y va a recabar pruebas, y va a exigir que se someta al juzgamiento, ¿sí? Esta Corte Penal Internacional, que tiene jurisdicción y inmunidades, o sea, logra por primera vez barrer la limitación de la inmunidad, ¿sí?, por el cargo, por el lugar, por las circunstancias personales de quien es juzgado. Si no importa que sea un presidente, que sea un político, que sea un militar, no tienen inmunidades ante la comunidad internacional, ¿sí? Entonces, en determinados delitos, en determinadas situaciones, tienen una ratio personal y una ratio material. Esto quiere decir que sigue con la persecución de estos crímenes, tanto por el lugar o por la materia, ¿sí? Estas situaciones son o lo lleva a lograr desarrollar nuevas teorías del derecho internacional, ¿sí? La autoría, la coautoría, el dominio de la organización, la tentativa, la complicidad, el dolo específico de genocidio, estas teorías que habitualmente fueron desarrollándose a mitad del siglo XX, donde empezaban muchos autores como Claude Roxin a generar una normativa donde se pudiera hacer o colectar una cadena de responsabilidades reales a quienes están lejos del hecho. O sea, lo que muchos llamamos la ruta de papel. O sea, esta lejanía que tiene desde el autor intelectual a la persona que comete el crimen. Y asimismo hablar de la autoría mediata, generar una nueva figura de autoría mediata, explicando cuál era esta autoría mediata y la fungibilidad que tenía el autor
directo de la acción. Todo esto, ¿sí?, ha sido un gran paso, una gran evolución que se estableció en esta normativa de derecho internacional. Toda esta normativa que ha sido, de alguna manera, sumada, ¿sí?, a través de el consenso de la comunidad internacional. Y también a partir de otro elemento, que es un elemento procesal, ¿sí?, que es la cooperación internacional, ¿sí? Esta que es la extradición, ¿sí?, es la asistencia mutua en determinados casos, la entrega a tribunales internacionales. Todo esto han sido elementos procesales que fueron incorporados o que se fueron incorporando a diferentes tratados y que fueron siendo aportes a este derecho internacional que fueron tomados. Por último, para ir finalizando y no robando más tiempo, en realidad de los 45 creo que me estoy pasando un poco, pero quería analizarlo desde los tribunales internacionales. La Corte Penal Internacional es un tratado, como dije, es un tratado que tiene forma y de fondo. O sea, la Corte Penal Internacional tiene un sistema procesal propio y tiene un sistema de penas y de delitos, que ya lo mencionamos, pero que a su vez siguen una tradición, ¿sí?, de los primeros tribunales híbridos que existieron, el de Sierra Leona, el de Camboya, el de Kosovo, el del Líbano, que era sobre los puentes internacional y nacional en esa época. Estos tribunales que dieron de alguna manera algún incipiente puntapié sobre lo que se pretendía, se logró establecer en la Corte Penal Internacional, ¿sí?, en la existencia de esos delitos. ¿Sí? Piensen que, como dije, en el año 1998 se firmó en Roma el Estatuto de Roma, perdón, y recién en el 2002, luego de haber sido ratificado por la cantidad de países establecidos, que había sido consignado en su estatuto constitutivo, empezó a funcionar. Pero también había quedado pendiente la aplicación del delito de agresión. Este delito de agresión que recién se pudo llevar adelante, desarrollar o poder establecer el delito de agresión en la Convención de Kampala en el 2010, donde se pudo lograr una definición de delito de agresión. Todas estas normativas, todos estos desarrollos, todos estos elementos nos han permitido entonces poder obtener nuevos pasos, ¿sí?, y mantener unos debates actuales, una agenda sobre la agresión, el liderazgo político y la jurisdicción que ya no es de las partes, sino es una jurisdicción universal, ¿sí? Una jurisdicción de índole universal donde los países tienen limitaciones respecto de lo que hacen con sus nacionales. Esto nos permite generar un nuevo estándar de juzgamiento donde los países pueden lograr juzgamiento entre sí de los delitos de derechos humanos, y también la Corte Penal Internacional tiene la facultad de poder intervenir, ¿sí?, por motus propio o por denuncia de derecho internacional sobre casos particulares. ¿De acuerdo? La Corte Penal Internacional va a intervenir sobre casos particulares, va a investigar y va a exigir que se dé cumplimiento a sus pautas. Obviamente, para finalizar, toda esta normativa de derecho internacional tiene
de alguna manera limitaciones en cuanto a su aplicación. Estas limitaciones han sido dadas a través del tiempo, estas limitaciones han sido dadas a través de la imposibilidad de muchas veces juzgar a determinadas potencias o juzgar a determinados autores intelectuales o autores materiales de grandes crímenes. Pero yo creo, y esto lo digo a modo personal y luego de muchos años de seguir la materia de Derecho Penal Internacional, que se va evolucionando a la generación de una conciencia que obliga a que los países empiecen a respetar la normativa. Y ya no solo adoptar esta normativa de derecho interno, de derecho internacional al derecho interno, sino también comprometerse para hacer o extender estas bases de derecho internacional. Entiendo que he dado un rasgo bastante apresurado de la evolución histórica y del funcionamiento del derecho internacional. Quería terminar con la Corte Penal Internacional, pero no sin ello explicar la historia de cómo llegamos al funcionamiento de la Corte Penal Internacional, ¿sí? Porque es muy rico entender todo lo que ha costado en la historia, ¿sí? La cantidad de vidas que se ha llevado tanto en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los diferentes conflictos y que ha hecho crecer tanto al derecho penal internacional, a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional. Entonces, en esta historia, signada por la sangre, signada por el dolor y el sufrimiento, creo que tenemos una buena postura, una buena visión en cuanto a que el derecho penal internacional, el derecho procesal internacional, pueden ir generando estos espacios. Y también el derecho penal transnacional, que es una herramienta más en virtud de la evolución que hemos tenido a través de la globalización, donde también va acompañando esta forma de ver ya no los países como una unidad jurisdiccional, sino ver ya todos los continentes o ver todo el mundo como una sola unidad jurisdiccional en las cuales los delitos que sean cometidos con la gravedad suficiente y la entidad necesaria puedan estar sometidos a esa órbita. Con esto entiendo que voy a dar por finalizada la conferencia del día de la fecha. Espero haber sido claro respecto a los aspectos más importantes o salientes y nuevamente agradecer a el Colegio de Abogados, agradecer a todos aquellos que hoy se han tomado su tiempo para escuchar esta humilde ponencia respecto de la normativa del derecho procesal internacional y su evolución histórica. Excelente, doctor. Muchas gracias. Interesante también estas bases teóricas e históricas de todo el devenir de este derecho procesal penal internacional. Consideramos que vamos a tener muchas también exposiciones futuras. Ya tenemos el compromiso del doctor también para que va a estar en nuestra ciudad el próximo año de forma presencial. Así que vamos a tener... Sí, vamos a tener bastante todavía ponencias, conocimiento e incluso de repente alguna presentación del libro que se pueda estar dando. Estimado doctor, reciba el agradecimiento de nuestro decano, el doctor Fran Echevarría, del Consejo Directivo, de la Dirección Académica y de todos los miembros que también estas sesiones se va a compartir porque vienen siendo grabadas. Estimado doctor, sus últimas palabras en este Diplomado Internacional de Derecho Procesal Penal. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer a los organizadores del evento, quiero agradecer en especial por formar parte de esta temática de derecho internacional y darle la relevancia que quieren y que nos gusta que sea tomada en consideración, porque no todas las conferencias internacionales, no todas las organizaciones les dan la importancia que tiene este derecho internacional y más
en los conflictos que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces, creo que es muy atinado este enfoque, es muy atinado la organización, y tanto agradecer al decano como a todos aquellos que formaron parte de esta organización, y a vos especialmente, Bill, por haberme permitido ilustrar un poco de lo que uno viene estudiando hace muchos años y pregonando para que se perfeccione, se divulgue y se vaya conociendo. Eso es todo, muchísimas gracias, y como siempre digo, estoy a disposición de ustedes para lo que crean necesario que puedan. Muchas gracias, estimado doctor. Del mismo modo, se ha emitido la resolución 345 que reconoce y felicita su exposición en este Diplomado Internacional de Derecho Procesal Penal. En el transcurso le estaremos haciendo llegar también este saludo, reconocimiento y resolución de nuestra ilustre orden profesional del ombligo del mundo. Estimado doctor, un fuerte abrazo desde la ciudad imperial del Cusco, y esa fue la sesión número 10. Muchas gracias y buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias y felicitaciones por el evento creado. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.